básicamente, ahora voy a hacer para aclarar, hola, buenas tardes, aclaración para el estudiantado. Termina la teórica y bajamos a las comisiones, ¿sí? Aviso. Bueno, venimos acá. Sales en la foto. Bueno, vamos a empezar, así cumplimos con la puntualidad característica de esta facultad. Bueno, solo hacer un agradecimiento. Agradecer principalmente a Ana Falú, maestra de todas las que trabajamos estos temas. La verdad es que generar un espacio como este cuesta mucho y una vez que se abre el espacio, darse vuelta y tener, no sé, la sensación de los brazos enormes abiertos de maestras como Ana es muy estimulante y simplemente quería agradecerle que se tome el trabajo y el esfuerzo de venir y estar acá. En ese mismo sentido, agradecer a Inés Moisset, que también siempre está súper abierta a ayudarnos y a participar. Y a Polo Jaime, el director de la carrera de arquitectura, que viene hoy a dar la apertura de la charla. Gracias. Bueno, buenas noches. Voy a ser muy breve. Efectivamente, como Griselda comenta recién, actualmente yo dirijo la carrera de arquitectura, pero hasta hace pocos meses y durante 7 años fui coordinador del área de urbanismo de la facultad, rol en el cual empezamos a hacer un poco más consistente un campo de trabajo que está en el nombre de nuestra facultad, que es de arquitectura, diseño y urbanismo, y como pocos o pocas de ustedes sabrán, el urbanismo está muy presente en nuestra facultad, pero hasta hace pocos años se lo entendía más bien como una cuestión de posgrado y de investigación, y tenía en nuestras distintas carreras de grado una inserción relativa. En estos años hemos ido intentando hacer más consistente el despliegue de lo urbano en todas las carreras de la facultad, con cierto énfasis en la carrera propia de arquitectura, porque es en el campo de nuestros roles profesionales donde más manifiesta está esta inserción, pero hemos intentado del mismo modo hacerlo para todas las carreras de diseño y sobre todo fortalecer la integración dentro de la facultad y entre la facultad y otras áreas del conocimiento y también áreas de gobierno, inclusive a nivel internacional. Y bueno, yo dejé ese rol hace pocos meses con la satisfacción de poder mirar hacia atrás y ver un mejor estado en general de la facultad respecto a estas cuestiones. Queda mucho por hacer. Ahora hay un nuevo coordinador, que es el profesor Flavio Jánchez, que está continuando con un proyecto interesante que esperamos que en los próximos meses ustedes conozcan más, que es la creación de una carrera nueva de grado en urbanismo, que digamos, el contexto está difícil para conseguir recursos para el sistema universitario para crear una nueva carrera, pero estamos en el buen camino y esperemos tener éxito en poco tiempo. Bueno, en ese rol que les acabo de decir, en esos roles, no puede ser más placentero que me haya invitado Griselda y su equipo de trabajo a presentar esta conferencia, que espero que todos y todas disfruten mucho.
Buenas tardes a todos y todas. Les agradezco la invitación, es un placer para mí venir a presentar a Ana Falú. Voy a leer un poco, va a ser breve, pero lo que pasa es que el currículum de Ana es muy extenso. Ella cuando se presenta habla de sus múltiples vidas y además que son vidas muy intensas. Ana nació en Tucumán y allí fue donde estudió arquitectura en la Universidad Nacional de Tucumán, una universidad pública. Allí encontró espacio para desarrollar sus preocupaciones sobre la relación entre las problemáticas sociales y el hábitat. Poco después de finalizada su carrera, la dictadura militar la obliga a exiliarse, primero a Brasil y después a Holanda. En este último país se encuentra espacio en la Universidad de Delft, una de las universidades europeas de mayor prestigio, para seguir ampliando y profundizando sobre el tema del hábitat popular. En los años 80 la encontramos en Ecuador realizando trabajos de cooperación y es allí donde inicia sus encuentros con mujeres feministas de América Latina y el Caribe. Desde entonces, la militancia política en el feminismo transversaliza todas sus facetas profesionales y personales. Las implicaciones del feminismo fueron dando lugar a otros temas como políticas locales de hábitat y mujeres, y convocada por María Arboleda para un grupo de estudio con el que fueron construyendo un armado teórico conceptual de mujer y hábitat. A través de un trabajo por políticas para una ciudad sin violencia contra las mujeres que llevó años, fueron logrando instalar el tema. Trabajando con Naciones Unidas, fueron reconociendo gobiernos y sobre todo organizaciones de mujeres en toda América Latina, lo que la llevó a ser invitada a concursar por la dirección de UNIFEM Región Andina, puesto que obtuvo entre 2002 al 2004 y para Brasil y países del Cono Sur entre 2004 y 2009. Su trabajo en la ONU le permitió instalar más de 10 programas en la región, siendo uno de los más importantes el de Ciudades sin Violencia para las mujeres, ciudades más seguras para todos, y este programa fue pionero y sirvió para inspirar a otros programas locales. Forma parte del AGGI, que es el Grupo Asesor en Género de ONU Habitat y del que coordina el núcleo de género de las universidades. Después de estar en el exterior, Ana volvió a Córdoba y se incorporó en la Universidad Nacional de Córdoba, donde dirige el Instituto de Vivienda y Hábitat en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, también en una universidad pública. Acaba de ser reconocida como profesora emérita de la Universidad Nacional de Córdoba. Son escasas hasta el momento y nombro las que yo tengo registradas en nuestra universidad, que son Marina Weisman, María Elena Foglia, urbanista, y ella, y con las tres he tenido el honor de compartir espacios de trabajo. Más allá del currículum, voy a hablar por último de la generosidad y de la sororidad de Ana. Existen pocas personas en el mundo académico con estas cualidades. Y esto lo voy a ejemplificar con dos anécdotas personales. La primera fue cuando estaba volviendo a Córdoba después de hacer mi doctorado en Venecia, y Ana era una de las pocas personas que hacía investigación en arquitectura y de las pocas que tenía estudios de doctorado. Fue a la primera que le pregunté cómo orientar mi carrera en el ámbito de ciencia y tecnología, y ella, explicándome de qué se trataba, me animó a entrar en el CONICET donde hoy trabajo, y ella fue la primera investigadora de carrera que hubo en nuestra facultad. La segunda anécdota tiene que ver con el origen del sitio Un Día Una Arquitecta, que hoy es un colectivo formado por 90 personas que redactan y que hemos publicado la biografía de casi 800 arquitectas. Hacia fines de 2014 quería armar algo en las redes con relación a la producción de las arquitectas. Yo estaba investigando sobre los archivos de la Bauhaus y comenzaron a aparecer muchas mujeres que habían sido fundamentales en la producción del conocimiento en el campo del diseño
y que no figuraban en la bibliografía canónica. Hacía tiempo, además, que observaba que en los ciclos de conferencias no invitaban arquitectas y preparaba listas de posibles oradoras que enviaba a los organizadores. Después de una charla de Zaida Muxi en la UNC, nos juntamos a almorzar y a charlar sobre estos temas. Ana nos transmitió su entusiasmo para armar algo. Desde entonces ha apoyado nuestras actividades y ha colaborado en los eventos que realizamos. Para cerrar, digo que una persona en la academia que combine cualidades intelectuales, la capacidad de empuje, el espíritu solidario, es un tesoro poco frecuente. La universidad pública permite darnos el lujo de contar con Ana entre sus referentes. Wow, emocionante. Uy, qué bonito, qué bonito. Qué precioso, qué generosa está Inés Moisé. Y bueno, yo tengo un regalito para Inés. Qué suerte que no se lo di antes y que me lo guardé para ahora. Un regalito que son 2 últimas publicaciones que por supuesto ya dejé para la cátedra y ya entregué para la facultad. ¿Sí? Y bueno, preciosa presentación. Ojalá pueda honrarla en esta sala tan llena de jóvenes y jóvenes que encanta, que atraigan estos temas y que no sea solo producto del empuje de esas jóvenes en la calle y en la Marea Verde y en el Ni Una Menos, sino sea realmente consolidar nuevas epistemes, nuevas formas de mirar el constructo urbano, la ciudad, el paisaje que nos rodea, ¿no? El cómo hacemos arquitectura, urbanismo, diseño. Diseño para quiénes, diría yo. Emulando a Lefebvre, que en los años 68, en los años de la contienda de Francia, acuñó el término del derecho a la ciudad. Ese derecho a la ciudad que cuestionaba los bienes materiales, para quiénes, y que después Harvey lo visita, ¿no?, de nuevo como concepto y habla de la utopía del derecho a la ciudad. Y nosotras desde el feminismo decimos y complejizamos la ciudad para quiénes, ¿no? ¿Para qué sujetos estamos hablando? Porque hasta aquí se ha pensado ese derecho a la ciudad en clave masculina, en clave de neutralidad. Y en realidad la ciudad, la sociedad, el conjunto humano es de una riquísima diversidad, que es la que queremos poner el foco, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer a la FADU, agradecer al arquitecto César Jaime, muchas gracias, director de la carrera de arquitectura, que acá nos acompañó, hizo la apertura, Apolo, como le dicen ustedes, ¿sí? Muchas gracias por estar acá. A la coordinación del área de urbanismo de la Secretaría Académica por el auspicio a este espacio. Y por supuesto que muy especialmente a la querida Inés Moisé por esta presentación tan cariñosa, tan afectiva, que realmente me dio mucho calorcito al corazón, ¿sí? Muy hermosa. Y justamente voy a mencionar un poco de esto en mi presentación, de este esfuerzo que es un día una arquitecta, que Inés lo presenta como un esfuerzo colectivo, que es, pero que tiene el liderazgo de ella. Y quiero también agradecer muy especialmente a Griselda Flesler. Y realmente decir que Griselda nos ha emocionado, no solo en la Argentina, yo digo que en Iberoamérica, con esta fuerza pionera de instalar esta cátedra de diseño y estudios de género. Esto es pionero en buscar incorporar en la currícula de las universidades públicas, como insistió Inés,
y yo soy un producto de eso, desde la infancia hasta ahora, de la universidad pública, esta que vamos a defender entre todos y todas, ¿no? Y instalar en la universidad pública, en las carreras de arquitectura, urbanismo, diseño, el tema de estudios de género es realmente algo que era como impensado, ¿no? Entonces a Griselda y a su equipo, muchas gracias y realmente un aplauso por ello, ¿eh? Yo les voy a decir que son las 7:35. Miro el reloj porque después me echan la culpa que hablo mucho. Es cierto que hablo mucho. Y además hablo medio pausado porque todavía me queda algo de mi tucumanés por atrás, ¿no? Aunque ya no sé bien de dónde soy y a dónde voy. Pero voy a traje mucho material, no importa, lo podemos cortar, puedo volver a visitarlos otra vez, pero quiero hablar un poco del urbanismo feminista y del derecho a las mujeres a la ciudad. Y quiero empezar diciéndoles que cuando Jane Jacobs, autora de Muerte y Vida en las grandes ciudades americanas, murió en el 2006, a pesar de la complejidad, de la riqueza, de lo medular de su trabajo, que yo siempre digo que si hay un libro en una biblioteca de arquitectura, debe ser el de Jane Jacobs, y después vamos a volver a esto, la tildaron de ama de casa activista. ¿Sí? Es muy duro instalar estos temas, instalar la rebelión de las mujeres, la transgresión de las mujeres a los mandatos instalados, incorporarlos a la disciplina ha sido siempre un tema difícil. Yo llevo más de 3 décadas en esta tarea, ímproba, pero que parece que no era tan ímproba. Y que acá estamos rodeada de jóvenes y jóvenes y con una cátedra de diseño y estudios de género, ¿no? Y cuando conversamos con Ana Bofill, y esto como inicio, doctora en arquitectura, arquitectaza, que ha hecho obras impresionantes como Walden 7, como, bueno, muchísimo en Barcelona y en otros lugares, que además es una música talentosísima, una compositora, ¿no? Una catalana increíble. Siempre cuando hablamos de Jane Jacobs, las dos coincidimos en pensar que algo de lo que hoy fascina de la ciudad de Nueva York, de esos intersticios urbanos, de esos espacios que se cuidaron, de esos barrios que ella salvó de la utopía de la modernidad, como el Soho, ¿sí? Que fascinan, nos fascinan, tienen que ver con esa memoria, con ese hito, con esa inscripción que hizo Jane Jacobs, que tuvo que exilarse, se tuvo que ir de Nueva York, se fue a vivir a Canadá y murió en Canadá. Les cuento esto porque voy a empezar un poco recuperando estas omisiones, estas ausencias. A ver si vamos ahí. No sé si no hay mucha luz. ¿Se ve? ¿Eh? Ah, bueno, y si no me filman, ¿se ve? Ah, ahí se ve. Bueno, yo quería empezar con esto que es un poco recoge este trabajo que ha hecho Inés con todo este grupo de gente, que es el reconocimiento a las omisiones de las mujeres en la arquitectura, ¿no? Y quiero empezar con esto que es casi un homenaje a Denise Scott Brown. ¿Por qué? Porque cuando le dieron a Venturi, su socio, nunca fue su marido, ¿eh? Hay una confusión en eso. Su socio, su amante, vaya Dios a saber qué, pero su socio, trabajaban juntos, producían juntos. Cuando le dieron el Pritzker en el 91 a Venturi, Denise Scott Brown no fue a la ceremonia. Ella reclamó, ella dijo, este premio no puede ser para Venturi, tiene que ser para ambos.
Sin embargo, quienes organizaban el premio argumentaron, dijeron que eran premios individuales, etcétera, etcétera, cosa que después se revirtió en los procesos al poco tiempo porque se lo dieron a parejas de arquitectos o a tríos de arquitectos, ¿no? Pero lo interesante de esto, lo más interesante de esto, es que la organización de Women's in Design, ¿sí?, el activismo feminista en Harvard, fue quien instaló y propuso la reivindicación de Denise Scott Brown. Entonces yo creo que esta realidad, que este es un trabajo que hacen Inés Moissé y Florencia Marciani, y de ellas lo tomo, este porcentaje del 3% ahora de los premios Pritzker a mujeres tiene que ver con estas acciones de la protesta, la reivindicación y el instalar los temas en lo público. Y entonces el 14 de octubre del 2015, Denise Scott Brown, nacida Lakowski, es interesante esto, ¿sí?, fue reconocida. Y ella fue una mujer que tuvo múltiples facetas, que no solo fue socia de Venturi y otros arquitectos, construyeron, una estudiosa, es una mujer que escribió publicaciones, que fue profesora. A ver, tenía mucho más producción, elaboración, argumentación de la que había mostrado Venturi. Para ir más rápido, el siglo XXI, posiblemente gracias a esto y a otros movimientos y avances que hicimos las mujeres en el campo disciplinar, tuvimos algunos premios Pritzker, que son ese 3% que está en el estudio de Barras, ¿sí? Y Zaha Hadid, a quien ustedes conocen con su obra, puede ser cuestionable, puede ser emblemática, pero allí está, con todo lo que produjo y con todas sus ideas, que es muy interesante porque cuando le hacen una entrevista a Zaha Hadid, vive en un piso en Londres un año antes de morirse, y yo leí esa entrevista por una casualidad, y los que la entrevistan dicen, vive en un piso todo blanco, y esta arquitecta se viste todo de negro. Y entonces quisimos un piso monumental sobre el río en Londres, y quisimos ver la cocina, y ella dijo, ¿cocina? Yo no tengo cocina. Yo tengo una cafetera, un whisky, y cuando quiero comer bajo al bar de la esquina. No tengo tiempo para esas cosas. Digo, es una anécdota interesante. A ver, a mí me encanta cocinar. No tiene nada que ver con ser feminista, con no querer cocinar. Por favor, estereotipos no, esencialismos no, ¿sí? Pero muy interesante este personaje, cómo se construyó. Otro premio Pritzker, el segundo, es Kazuyo Sejima. Supongo que la conocen. Y si no la conocen, los invito y les invito a conocerla, que realmente fue una pionera al lado de Toyo Ito y que mucho debe haber aprendido de su maestro, Toyo Ito, de su jefe, Toyo Ito, pero que se abrió un camino sola. Rápidamente ella rompe con esta sociedad que la invisibilizaba y abre un camino sola. Y construye obras realmente interesantísimas que recupera la tradición japonesa, que trabaja con el minimalismo de las formas, con los cubos apilados del Museo Sana en Boveri, en Nueva York. Estamos hablando de mujeres arquitectas que me pregunto, a excepción de Zaha Hadid, si ustedes conocían. Seguramente que no. Poco se habla en las clases de arquitectura de la producción de las arquitectas. Muchas de ellas talentosísimas. Las nuestras también, ¿no? Y empiezan a aparecer ya tríos que no son solo de hombres. Voy a pasar rápidamente. Pero quiero decirles esto, tiene una historia, tiene un atrás de omisiones. Y rápido les digo, 1632-1715, Elizabeth Wilbrand. Construye más de 400 casas en Inglaterra. Nadie la conoce en los libros de historia de la arquitectura. La primera arquitecta, que es una chilena,
que se forma en el MIT y que gana el concurso dentro de la Expo Internacional de Chicago 1893 para la exposición El Pabellón de la Mujer. Sofía Hayden Bennett. Seguro que no la conocen. Con esto rápidamente me muevo a la etapa que ella estaba estudiando, ¿sí? Que algunas de estas están comprendidas en esa etapa. No Margaret Schutt-Lihotzky, que es también de origen judío, la primera arquitecta austríaca que se graduó en 1918 y que es la señora de las cocinas, la señora de la cocina Frankfurt. Es la primera, perdón, ayer me mojé tanto que me quedé sin garganta, sin voz. Margaret Schutt-Lihotzky es la primera arquitecta que va a pensar los espacios cotidianos, los va a pensar desde el empuje del modernismo y el funcionalismo, ¿sí? Pero va a pensar en la cocina, no solo en la cocina, va a diseñar muebles para llevar los niños, para que jueguen los chicos. Mira la arquitectura y el espacio desde esta microfísica del espacio, desde lo cotidiano, desde la demanda de lo cotidiano. Tiene muchísimos premios, la vamos a pasar rápidamente, hace proyectos de viviendas mínimas y hace escuela en Viena. Y ahora voy a cerrar esta etapa con Franziska Ullmann, mucho más reciente, mucho más cercana por lo menos de mi generación, aunque yo empecé en los 70 en la facultad, ¿sí? Pero digo, ella estudia en Viena en el 75, ¿sí? Y es una mujer que también, multifacética, porque hace distintas cosas en su vida. ¿Y qué es lo interesante de esto? ¿A qué punto quiero llegar? Quiero llegar a la Oficina de la Mujer 1997. Ustedes no tienen por qué saberlo, pero no es casual que en 1997 hay una Oficina de la Mujer que va con viento a favor, viento de cola, en Viena, Austria, en un momento que en Europa el movimiento de mujeres está en la cresta de la ola y en el año 95 acaba de tener lugar la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer en China. Es un momento en donde interdisciplinarmente se empiezan a pensar los temas de la mujer. Viena va a ser pionera en esto. Viena va a establecer desde la Oficina de la Mujer, como si acá fuera el Consejo Nacional de las Mujeres, tan devaluado, ¿sí? Desde la Oficina Nacional de la Mujer va a instalar un proyecto, un concurso nacional de proyectos de vivienda para mujeres arquitectas, miren el recorte, ¿sí? Porque dice, vamos a hacer una acción positiva. La acción positiva es un invento de los negros de Estados Unidos post-esclavitud, porque dicen, nos han esclavizado durante años, necesitamos que nos equiparen para poder igualarnos como ciudadanos a estos norteamericanos blancos que nos han oprimido. Lo estoy simplificando, ¿no? Entonces, este concepto es tomado por el feminismo y se entiende como un mecanismo para corregir esas desigualdades, esas injusticias, esas desventajas de un grupo sobre otro. Esta Oficina de la Mujer de Viena dice, tenemos que actuar de esta manera. Vamos a ejemplificar y vamos a visibilizar a las mujeres arquitectas, y lo consiguen, y vamos a hacer proyectos que tengan como un componente central la cuestión de género, la mirada de las mujeres. Y ustedes dirán, ¿y qué será eso, no? Yo los invito a que entren en la web simplemente. Entren en la web y busquen el Frauenwerkstatt, segunda fase, o busquen a través de la arquitecta y van a ver todos los criterios fantásticos que se usaron, como por ejemplo, cosas muy sencillas también vinculadas a la vida cotidiana, que después se instalan. Lugar para dejar las bicicletas en las plantas bajas, lugar para dejar los cochecitos de los bebés,
que nunca había lugares y había que subirlos en la escalera en estas viviendas de 3, 4 pisos que en Europa no tienen ascensores. Lugares de estar o cocinar estar vinculados y que miran al espacio colectivo interior que está pensado en clave de las diferentes edades y de los diferentes usuarios del conjunto. Estoy dando nada más que alguna de las claves de la transparencia, de la vinculación espacio interior, espacio exterior, del espacio colectivo, de no más de 4 unidades por piso, para poder generar vínculos entre la gente y la buena vecindad, y no 50 unidades o 12 u 8. No, una escala y una escala de mantenimiento, una escala de trabajo que propicie la vecindad. Entonces, esta ciudad de las mujeres, como se conoce, que toma el nombre de la señora de las cocinas, es un excelente ejemplo de arquitectura para analizar criterios que tienen que ver lo que podemos entender como una arquitectura feminista o una arquitectura con una sensibilidad a lo que vamos a definir como demandas y necesidades distintas de hombres y mujeres. Y también la vivienda, las tipologías, cómo analizar. Esto después hubo mucha gente que lo hizo, ¿sí? Que trabajaron con el zar de Portugal, con el zar en Holanda, buscando la flexibilidad de las viviendas para atender los distintos momentos y ciclos de vida. Esto lo recogimos gracias al esfuerzo de Inés y de tantas otras que se sumaron a esta idea fantástica de un día una arquitecta, que ha sido una idea y es una iniciativa en curso que ha permitido realmente contribuir a visibilizar todas estas arquitectas omitidas en la historia de la arquitectura y en la historia del diseño. ¿Cuántas van? 800. Van en 800. Es fantástico, ¿no? Porque además, cuando empezaron ellas y lo comentaban y empezamos a conversar, parecía como una tarea. No. Ahora faltan los días para trabajar sobre esto. Pero hay también, felizmente, otras iniciativas, ¿no? Que yo acá se las paso rápidamente. El MISEIA, que es Architectural Association, el Women Effect, etcétera, etcétera. ¿Dónde estamos hoy? Y hoy estamos en esto. Y esto también es un trabajo que han hecho Inés y la gente de Un Día Una Arquitecta, ¿no? Si nosotros estudiamos la cantidad de veces que se mencionan a las mujeres en los textos, vamos a ver que siempre es realmente una diferencia abismal. La presencia de las mujeres en los libros de historia, en los diccionarios reconocidos, como el Diccionario de Arquitectura en Argentina, un 1% de mujeres. Y yo les aseguro que Marina Weissman merecía un lugar ahí, ¿sí? O María Elena Foglia, o tantas otras, ¿no? Digo, es impresionante. Solo 4 en 400. Solo 4 en 400 menciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las explicaciones? Y acá quiero tratar de ver si puedo hacer una entrada más al tema, ¿no? Las mujeres están ausentes. Y esta frase de la gran Hannah Arendt, esa filósofa que todos deberíamos leer, dice: la ciudad es una memoria organizada. Y ella afirma: en la historia las mujeres son las olvidadas. En esa ciudad, en esa memoria organizada de la ciudad, las mujeres somos olvidadas, somos omitidas. Estamos ausentes o somos invisibilizadas, como acabamos de verlo, ¿sí? Hay muy poco reconocimiento al aporte construido. ¿Y a qué refiere la omisión de género? ¿A qué podría referir? Pues yo afirmo, como tantas otras, me sumo a otras voces y digo que la omisión de género responde a un concepto de discriminación, de subalteridad, de subvaloración.
Por eso es tan fantástico esta cátedra de diseño y estudios de género, en donde podemos hablar y entonces romper esta subvaloración de estos sujetos omitidos. Y este es un sesgo androcéntrico que se da en todas las disciplinas, no solo en la nuestra. En general se da en todas las disciplinas. Yo tengo una amiga epistemóloga, una doctora en epistemología de la Universidad Nacional de Córdoba, Patricia Morey, que siempre dice, estudiar un bichito, cualquier bichito, es importantísimo para la ciencia. Pero cuando planteamos el tema de las mujeres, hay realmente unas resistencias tremendas. Tenemos resistencia incluso las propias mujeres, porque tampoco esencialismos en esto, ¿no? Las mujeres no somos mejores que los hombres hasta que no demostremos eso, ¿sí? Las hay de todos los colores al igual que los hombres. Este no es un problema, además, binario, no es un problema de hombres y mujeres. Este es un problema de la diversidad de la población que incorpora etnias, raza, LGTBIQ, etcétera, 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 edades, etcétera, ¿sí? Entonces, digo, este sesgo androcéntrico ha marcado fuertemente nuestra disciplina urbanística y ha marcado no solo la disciplina, la formación, la omisión de quienes han contribuido, como Denise Scott Brown, sino el hacer, la política. ¿Y saben cómo ha marcado? Porque se planifica, se diseña, se piensa la arquitectura y la ciudad desde un sujeto neutro, de la neutralidad de los sujetos, de la familia, la población, los hogares, como si fuéramos todos iguales, todas iguales, y no lo somos, ¿sí? Y tenemos 40 años de construcción de la agenda, 40 años de construcción de la agenda urbana, desde Vancouver en el 76 hasta Hábitat 3 en Quito, pasando por Estambul, y 40 años de construcción de la agenda de los derechos de las mujeres, con el Foro Social Mundial, con las declaraciones en las cumbres de naciones, con los movimientos sociales urbanos, con las estrategias regionales. Sin embargo, a pesar de esto, las mujeres seguimos omitidas. Pero hay esfuerzos como este, como Un Día una Arquitecta, y quiero insistir, y lo insisto también porque es una iniciativa que nace desde Argentina, ¿sí? No solo de Inés, que está acá al lado, sino nace desde acá, como nace el Ni Una Menos. Y creo que también tenemos que valorar estas capacidades que tenemos para instalar temas. Y creo que las mujeres, las feministas, hemos sido campeonas en instalar temas innovativos. Y algunos de ellos quiero mencionar. Entonces, en síntesis vamos a decir que la convivencia en la ciudad de estos sujetos que se piensan en neutro y que no somos neutros, respondemos a una gran diversidad, se va a vincular a las experiencias que tenemos cada sujeto, cada identidad social en cómo vivimos en los espacios que nos toca actuar y estar. Y esto también se vincula y es una elaboración que parte de la conceptualización de Doreen Massey, otra maestra que deberían estudiar, ¿sí? Que dice que los significados simbólicos del lugar y del espacio se van a relacionar a esta diversidad, a cómo somos hombres o mujeres en el espacio, ¿sí? Y en la construcción del espacio, del territorio, de los servicios, de la planificación, se va a reflejar y se va a revertir esto. No sé si se entiende esto, porque este es un concepto muy interesante, porque va a tener fuertes implicancias en la vida cotidiana de las mujeres. Y la vida cotidiana de las mujeres de América Latina está atravesada por desigualdades. No somos todas iguales. Las mujeres estamos atravesadas por diferencias.
Diferencias de clase, diferencias de educación, diferencias étnicas, sexuales, etcétera, etcétera. Y esta es la realidad de nuestra América Latina, ¿no? Estas cicatrices que son las que dividen de manera obscena el territorio de las riquezas del territorio de la pobreza de derechos. Y esto está medido por el índice de Gini, que mide las distancias, las brechas entre riqueza y pobreza. Y esto no está ausente de los debates urbanos, de los debates de la política de vivienda, de los debates sobre los servicios, etcétera. Porque va a responder, digo yo, a dos modelos. A un modelo que es la primacía del mercado, ¿sí?, de la especulación, del mercado, de la ganancia, y a otro modelo que sería la primacía del derecho de la ciudadanía. Ojalá se mezclaran un poco, por lo menos, ¿sí?, pero que no fuera el predominio de la primacía del mercado. Y es en este modelo en donde se inserta la agenda de los derechos de las mujeres de la cual queremos hablar. Y para hablar de esa agenda de los derechos, yo tengo que hablarles a ustedes de lo que estamos debatiendo alrededor del derecho de la ciudad. Y alrededor del derecho de la ciudad, en la plataforma global por el derecho a la ciudad, estamos debatiendo y esto fue proceso hacia la conferencia de Hábitat 3, ¿no? Y estamos diciendo, ¿qué significa el derecho a la ciudad? ¿Cómo podemos analizarlo? ¿Desde qué vectores, desde qué dimensiones y desde qué desagregados en indicadores que nos permitan interpelarlo? Y nosotros decimos, para hacerlo muy corto, que hay tres grandes pilares. El pilar y la dimensión de lo político, la de lo territorial. No puedo poner el marcador, ¿no hay? No importa, pero ustedes lo entienden, ¿verdad? Lo material, lo político y lo simbólico. Y esto va a referir a la forma urbana, al territorio urbano, lo material. Y lo político va a referir a la decisión política, a los instrumentos de planificación, a los instrumentos de diseño. Y lo simbólico, ¿qué les parece? En general podríamos decir al tango en Argentina, a San Telmo, ¿sí?, a nuestra cultura, al mate, pero también a la memoria de las madres de Plaza de Mayo, ¿sí?, al nunca más, al ni una menos, a la construcción del simbólico cultural que hace a nuestras sociedades urbanas. Y entonces yo, personalmente, y con un grupito, estamos empezando a pensar cómo aplicamos a estos tres pilares la dimensión de género. Y traigo unos cuantos ejemplos, ¿no? Digo, yo quiero analizar la dimensión material, la forma del territorio, estas desigualdades de nuestras ciudades fragmentadas, segregadas, inasibles, complejas, desde el transporte, desde los servicios, desde el equipamiento, desde el espacio público, desde la vivienda, desde el suelo urbano. Finalmente, y lo más importante, la localización. Uno podría llegar a esta sala, sentarse y decir localización, localización, localización para un público como el que está acá, que es conocedor de qué estamos hablando, y retirarme. Porque la localización urbana, la ubicación en la ciudad, la capacidad de esos bienes urbanos distribuidos en el territorio va a significar la calidad de vida. Y en las mujeres en particular, y quiero tratar de llegar a eso. Y en lo político, ¿qué mecanismos de gobernanza hay? Oficinas de la mujer como la de Viena. O sea, mecanismos nacionales y locales en cada ciudad que velen por las políticas de igualdad de las mujeres, ¿sí?, y que sean capaces de tener iniciativas como esa de la de Viena que les acabo de mencionar. Pero también tener acciones positivas en vivienda, en servicios, en subsidios, planes de igualdad. Y hay mucha experiencia, gente. Hay experiencia como lo de Bogotá, el Plan de Ordenamiento Territorial de Género. Hay experiencia como las de las ciudades de Centroamérica, que hicieron un manual territorial de género. Hay experiencias como la de la Ciudad de México, de Medellín.
A ver, hay mucha experiencia y estoy hablando solo de América Latina. No hablo de las maravillas que nos han regalado algunos países nórdicos o la misma España. Entonces hay mucha experiencia para traer y transferir. Y en la dimensión simbólica, ¿qué sería lo más importante? Terminar, eliminar la violencia contra las mujeres. Este es un campo simbólico, cultural, sobre el cual hay que trabajar de manera persistente, continua. ¿Sí? Entonces, estos son iguales capacidades, igual posicionamiento. Hay que hacer un estudio de la UBA. ¿Dónde están las mujeres? ¿Cuántas mujeres son titulares de cátedra? Me interesaría saber cuántas mujeres son titulares de cátedra, como es Griselda. ¿Cuántas mujeres son directoras de institutos de investigación? ¿Cuántas mujeres hay en las carreras más duras? ¿Y cuántas hay en las llamadas blandas? Estas son líneas que hemos empezado a hacer trabajos en la Universidad Nacional de Córdoba, porque a esto apunta lo simbólico. ¿Saben a qué apunta lo simbólico? A lo que me llevó a conocer hoy Griselda. El logo del baño unisex. El mural en el rellano del primer piso de la escalera. Esos esfuerzos que para algunos serán, ¿qué es esto?, son signos significantes de lo que tenemos que transformar, lo más difícil de transformar, que es nuestras cabezas. Lo más difícil, vuestras cabezas. Interpélense a ustedes mismos. ¿Sí? Es muy importante este campo de trabajo. Uy, yo no sé en qué hora voy, pero ¿voy? Bueno, porque querría llegar a unos puntos. Y entonces, si nos preguntamos de las mujeres, es clarísimo. Cuando vamos a ver ingreso promedio, estos son datos, por favor, son todos datos oficiales de CEPAL, hechos en base a datos oficiales de los países, pero cuando analizamos yo he tomado estos 3 ejemplos, ¿no? Y son actuales, ¿sí? Son del año 2017. Hogares promedio, ustedes ven el hombre altísimo. No quiere decir que los hombres sean más altos de las mujeres, sino quiere decir que tienen promedios mucho más altos de ingreso que las mujeres. ¿Y saben qué es lo tremendo frente a esto? Que la misma CEPAL nos da, y pueden entrar y buscar y corroborar lo que les digo, la misma CEPAL nos da datos promedios para América Latina y nos dice que las mujeres latinoamericanas en la primaria, en la secundaria, en la terciaria, en la universidad, en el posgrado, en el doctorado, en los postdoctorados, somos más que los hombres. Sin embargo, cuando vamos a ver dónde estamos ubicadas en el mercado laboral, estamos buscando empleo. Somos las más entre las desempleadas. Y tomando la década del 2004 al 2014, crecieron todos los indicadores en la región. Brasil sacó 40 millones de personas de la pobreza. ¿Sí? Datos oficiales. Sin embargo, en toda la región, incluida Argentina, las mujeres crecieron en la pobreza. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué somos omitidas? ¿Por qué somos subvaloradas? ¿Por qué crecemos en la pobreza? ¿Por qué si estudiamos más tenemos menos ingresos? Hay que preguntarse esto, porque esto es nada más que una cuestión de justicia social, ¿no es cierto? Creo yo. Entonces, si nos preguntamos esto, yo creo que tenemos que preguntarnos quiénes son y dónde están las mujeres. Y yo creo que el derecho de las mujeres a la ciudad o el derecho de las mujeres a la vivienda, a los servicios, al buen diseño, a lo que fuera, es una categoría teórica y política sobre la cual trabajar. Y digo que es teórica porque necesitamos argumentar, tener información, usar los datos de CEPAL, conocer, indagar, hacer esto que han hecho un día una arquitecta, ¿sí? Hacer múltiples iniciativas, lo que ustedes hacen en la cátedra, lo que investigan,
todo lo que aporte información, argumentación, para poder trabajar sobre la categoría de lo político. Porque la categoría de lo político es el sueño, es la utopía de la transformación. Pero para poder transformar necesitamos argumentar, necesitamos convencer. Yo le preguntaba hoy a Griselda, ¿cómo hiciste para hacer esta cátedra? Porque, llegar a instalar una cátedra como esta es un esfuerzo de gestión, de tesón, de convicción. Así que es así. Entonces ustedes tienen que sostener ese esfuerzo, si creen que vale la pena. Pero hay que argumentar bien para transformar, ¿no? Y en este sentido tenemos que saber cuáles son las transformaciones sociodemográficas. ¿Dónde estamos las mujeres? Yo ando impulsando por todos lados hacer mapas de las mujeres. Mapas de las mujeres que nos hablen de la división sexual del trabajo. Y ahora voy a tratar de ver esto bien rápido, del uso del tiempo, de la autonomía económica, que es lo que hablamos recién, del derecho a una vida sin violencia, porque desconocen los cambios sociodemográficos, el número de hijos por mujer, los tipos de hogares. Hay legislación para las parejas de igual sexo, pero en la política se desconocen, desaparecen. Hay una retórica legal, ¿sí? Y hay una práctica de la política. Cero recurso. Yo tuve una noticia fantástica con el Ministerio Público cuando estuve el año pasado en un evento que organizaron, cuando me contaron que habían ganado el caso de una persona trans por el tema de vivienda. Porque esta es la realidad de la política cuando queremos ser respetuosos de la diversidad. ¿Sí? Si no es todo retórica. ¿Cómo lo bajamos? ¿Cómo lo hacemos, no? Entonces, el derecho de las mujeres a la ciudad o el derecho de las mujeres a cualquiera de los atributos urbanos y de los servicios urbanos tiene que ver con el uso de las mujeres, el espacio y el tiempo. Entonces, tiene que ver dónde están ubicadas, cómo son esos hogares. ¿Saben una cosa? Los hogares, las mujeres, ya les dije, crecieron en la pobreza. ¿Saben qué hogares crecieron en la pobreza? Los hogares con jefatura a cargo de mujeres. Y esos hogares con jefatura a cargo de mujeres, además, son los que tienen, mujeres que tienen más del doble de hijos que las mujeres de los quintiles más ricos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Somos todos iguales? ¿Para quién direccionamos nuestros estudios y nuestra política? Todas y todos somos sujetos de la política, ojo, y merecedores de la política. Pero yo pienso que hay algunas personas más merecedoras que otras por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, no porque sean vulnerables, demuestran sus valentías individual y colectivamente, pero por la situación en la que se encuentran. Entonces, el uso del tiempo es esencial, porque el uso del tiempo va a medir esas desigualdades entre hombres y mujeres particularmente, ¿sí? Dentro de los hogares. Y va a evidenciar algo que sabemos desde lo empírico, que el tiempo es el bien más escaso en la vida de las mujeres. Y conocer el tiempo, el uso del tiempo es central para la planificación urbana. Es absolutamente central. Y de nuevo, la localización como central a la vida de las mujeres. Las mujeres en cualquier país dedican más horas que los hombres, en cualquier país. Acá hay datos de Bolivia, de Guatemala, de Nicaragua, y pueden ver las diferencias, ¿no? Y esto es un estudio de Colombia, pero lo podemos llevar a todos los países de la región. Cómo crece la proporción de hogares a cargo único de mujeres, y cómo además crece el número de dependientes en esos hogares a cargo único de mujeres. ¿Y cómo vamos a vincular esta omisión de las mujeres en la disciplina con esta división sexual del trabajo? Sobre todo cuando pensamos en la edad reproductiva, en el ciclo reproductivo de la vida. Fíjense que de 20 a 59 años, miren las diferencias
de los promedios de horas semanales entre hombres y mujeres. La línea celeste, la del medio, es de hombres, la anaranjada es las mujeres y la azul es el promedio, el total. Miren la diferencia de horas, de 6 a 31. Es brutal. Las mujeres trabajan en el tiempo completo, hora de trabajo dedicado al cuidado y trabajo para generar ingresos, entre 12 y 22 horas según país y ciudad, más que los hombres por semana. Y ustedes me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la ciudad? ¿Y qué tendrá que ver con la ciudad? Que las mujeres usan el 20% de su tiempo, de sus horas semanales para el cuidado de los miembros del hogar. Los viejos. Cuando hay una tía viejita que está sola, son las mujeres las que van a limpiarla, bañarla, cuidarla, llevarle alimentos, a ver cómo está. Cuando hay un enfermo, son las mujeres las que cuidan en general. Ahora, cuando hay que pagar el cuidador o la cuidadora, cuesta dinero. Si no, no se computa ese tiempo. ¿Y saben para qué sirve eso? Sabe, por un lado, para conocer este tiempo que las mujeres dedican. Este es un estudio maravilloso de los uruguayos, ¿sí?, sobre el trabajo no remunerado, que así se llama ese trabajo de cuidado de las mujeres, y han hecho una aplicación a el Producto Bruto Interno del país, el porcentaje que sería si ese trabajo se le pusiera un valor. Y es el 23%, esto está también en la web, pueden buscarlo, Red Pro Cuidado, y Uruguay está en este momento discutiendo la ley de cuidados. Pero no solo está discutiendo la ley de cuidado, está trabajando con la Dirección de Urbanismo de la Intendencia de Montevideo, porque cuando hablamos de estas cosas tiene otras facetas. Pero antes quiero regalarles esta frase. Esta frase de Silvia Federici, una norteamericana italiana, en realidad italiana norteamericana, ¿sí?, fantástica, que dice que realmente que el capital ha tenido un éxito brutal escondiendo nuestro trabajo. Ha creado una obra maestra a expensa de las mujeres. Ella dice que al denegarnos o negarnos la contribución económica que hacemos y el salario, porque ella pelea por el salario de las amas de casa, dice el trabajo doméstico, y transformarlo en un acto de amor, porque además nos dicen que esto es amor. Entonces tenemos que hacerlo porque es un acto de amor. Y nadie, la madre que es única y los hijos que te aman por siempre, después se sientan en el sillón del terapeuta y hablan del papá. Sí, pero no importa. Dice que el capital ha matado 2 pájaros de un tiro. A mí me parece maravillosa esta síntesis de Silvia Federici. Pero entonces esta es mi pregunta central. ¿Cuánto afecta e impacta la planificación? Y voy a ir rápido. ¿Qué es el urbanismo feminista? Y el urbanismo feminista es incluir a todos los sujetos omitidos. Es poner la desigualdad en el centro de la política. Es incorporar la dimensión de lo cotidiano. Es poner en valor esa microfísica del espacio. Es resolver y dar respuesta a los complejos temas de la vida. Hay experiencias fantásticas. Las Punsis en Barcelona están colaborando con el magnífico gobierno de Ada Colau, que está priorizando los barrios en esa maravillosa ciudad que es Barcelona. Y ellas han colaborado en el repensar la avenida Meridiana, en repensarla desde el discutir con los vecinos qué necesidades para disminuir el tráfico, creo que he puesto alguna foto, y generar espacio como esta foto que ven acá, para los niños, para los adultos mayores, para los que quieren patineta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los puntos de partida son, los bienes urbanos no son iguales para todos ni equitativos en calidades y van a responder a desigualdades. Las mujeres sufrimos dobles y triples discriminaciones y en el marco de esas desigualdades, mayores vulnerabilidades. Y el derecho para la ciudad debe incluir el enfoque de género, debe generar instrumentos como
como el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial de Género de Bogotá, como los de Bilbao, que voy a tratar de llegar. Y por favor lean Jane Jacob. Jane Jacob es la mujer que ya en el año 61 instala el concepto de proximidad. Y entonces todo lo que dijimos antes es para decir, si las mujeres son las cuidadoras, si las mujeres tienen más dedicación de tiempo para llevar, traer niños, cuidar ancianos, ¿sí? Hacer las compras, y aquellas pobres, a veces no hay ni siquiera un remisero o un taxista que las quiera entrar al barrio, a Fuerte Apache. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Una bomba en Fuerte Apache? ¿O pensamos en hacer algo como hicieron en Europa? Porque se implosionaron edificios en Estados Unidos, ¿eh? Y ustedes lo sabrán. Pueden poner implosión de edificio y van a aparecer los que hicieron en Estados Unidos en el boom de la riqueza antes de la crisis de la burbuja inmobiliaria. Pero en Europa, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron en Barcelona? Resignificaron esos barrios, resignificaron con nuevas centralidades, con hacer de 2 apartamentos 1, con generar diversidades, con mover a algunos y hacerles otras partes en otras escalas y otras densidades y combinarlas. Entonces, ella, la Jane Jacob, ya nos hablaba de esto. Ya nos hablaba de la proximidad, de cómo vivir lo cotidiano de la ciudad, de tener veredas que pudiéramos caminar, de tener iluminación. Todo esto que hoy estamos en un revival que le estamos dando, por supuesto, nuevas argumentaciones, ¿sí? Nuevas propuestas, pero ella es la gran pionera. A mi modo de ver, ¿no? ¿Sí? Creo que es así. Podríamos terminar ahí, pero no voy a terminar a menos que ustedes quieran que ya cierre. ¿Me puedo tomar un ratito más? Si están todos cansados, me dicen, hacemos un corte y vengo otro día, si quieren. Pero entonces la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos frente a esto? Como les decía recién, ¿ponemos una bomba Fuerte Apache? Yo creo que no. Yo creo que hay que empezar y no a maquillar, ¿eh? No es un problema de maquillaje. No es un problema de pintar de color. No, no. Es un problema de realmente poner, pienso de la planificación, pienso del diseño, pienso y conocer qué quiere la gente, qué demanda la gente. Realmente a ser participativos, ser menos autoritarios en la decisión de lo que hacemos en la arquitectura, el urbanismo y el diseño. Porque nosotros somos bastante autoritarios. Siempre creemos que sabemos, ¿no? Mi marido decía que también era arquitecto, un flor de arquitecto, que fue socio de Sacristi, no sé si ustedes saben quién era Sacristi, ¿eh? Y él decía, mirá, Ana, no operamos de casualidad, porque si creemos que podemos operar bien, porque haríamos unas cicatrices perfectas. Realmente tenemos un poquito de esto, ¿no? De creer que podemos hablar y hacer de todo y además un poquito autoritarios. Entonces, debe ser más participativa la solución, más consultiva, ¿no? Y además con aplicación de recursos. Y tiene que haber políticas reparadoras, como hace Ada Colau. Ada Colau está invirtiendo en los barrios de los migrantes, está trabajando en los barrios que tienen mayores carencias, ¿sí? Está trabajando con las mujeres de los barrios. ¿Y saben cómo revirtieron lo poco que revirtieron de la violencia en las favelas de Río de Janeiro con la política de la gestión de Lula? Que me tocó estar ahí, suerte de mi vida, ¿sí? Trabajando con las mujeres. Porque son las mujeres de Fuerte Apache, créanme, las que más van a defender la vida de sus hijos. No la por nacer, sino la de los hijos de hoy. La de los reales que están ahí y que tienen miedo que los maten, que se metan en la droga, ¿sí? Son las que más van a cuidar el espacio público, son las que más van a aportar a que las cosas mejoren. Trabajar con las mujeres en esos barrios, ¿sí? En Villa 31, en todas partes. Entonces, políticas reparadoras.
Y políticas reparadoras se pueden hacer desde muchas miradas. Están los indicadores de Jangel, ¿no? De sociabilidad, de usos y actividades, de confort y de imagen, de accesos y vínculos. Yo me pregunto si los podemos aplicar igual a estos indicadores a una sociedad como la nuestra. Porque una cosa es aplicar estos indicadores a una sociedad, a una ciudad como Copenhague, incluso a una sociedad como Barcelona, ciudad compacta, si las hay, que se puede hasta caminar de un extremo al otro, ¿no? Y que realmente le debemos mucho a Cerdá, y quienes acá estén interesados en el urbanismo tendrían que saber esto, densidades, ¿no? Cómo trabajar esas densidades. Pero de todas maneras nos sirven. Este desagregado que hace el Jangel sirve, se puede tomar. Pero también el que han desarrollado Puncis, ¿sí? También tomando algo de lo que habíamos desarrollado nosotras con Liliana Reinero, con Maite Rodigó, en SICSA en Córdoba, en el Centro de Intercambios y Servicios, que es la proximidad, la vitalidad, la diversidad, la autonomía en los espacios. Y estos son indicadores útiles para mirar la calidad del territorio, la calidad del espacio, ¿no? Cómo generar las condiciones para la movilidad, la diversidad del uso, porque también están los otros conceptos que atraviesan, que es la densidad, la diversidad de nuevo, la intensidad de usos. Mientras en Europa cada vez más intensidad de uso, y entonces en los conventos se montan escalinatas y se hacen show, ¿sí? Y en las terrazas se montan bares, acá nosotros extendemos cada vez más la ciudad. Y el glifosato llega a los bordes urbanos, en esos territorios que no se sabe si son urbanos o rurales, ¿sí? Entonces, creo que acá hay una serie de conceptos que podemos visitarlos, cruzarlos, ¿sí? Interpelarlos, ¿no? La innovación, la sostenibilidad. Y bueno, es eso, ¿no? Cómo compactar ciudades, o cómo compactar y generar centralidades, redes que nos permitan generar empleo, llamar a que facilitar con subsidios del Estado a que pequeñas pymes puedan instalarse en determinados sectores que puedan dar trabajo, condicionar eso como se hace en tantos lugares, ¿no? Y entonces, a escala de la ciudad, la captura del suelo urbano, esto ustedes lo saben. Cuando vamos al suelo suburbano, esto es lo que cuesta, 3.462 a toda la ciudadanía nos cuesta. Mientras que cuando estamos en el centro de la ciudad cuestan 1.416. Estos son estudios del Lincoln, ¿sí? Estudios del Lincoln de cómo se enriquece la gente, cómo se enriquecen los IRSA, por llamarlos de alguna manera, ¿sí? Los especuladores, los desarrollistas. Esto que se está vendiendo el suelo y la tierra urbana de la ciudad de Buenos Aires, cuando hay tanta demanda de tierra y tanta necesidad de tierra y de suelo urbanizado. Y miren, no tengo acá cómo marcar, no sé por qué razón, pero miren que cuando es de tierra rural, de periferia, todos los countries que han crecido, ¿sí? De rural en la conversión a urbano, el incremento es de 400 veces. Cuando se trabaja con las normas que las definen los municipios de construcción, el incremento es de 800 veces. Acá está la especulación. Y esto hay estudios extraordinarios, ¿no? Y entonces yo les muestro un ejemplo de un instrumento, el de Bilbao. Bilbao tiene un instrumento que está todo en la web, pueden buscarlo, de planificación, de revisión, ¿sí? De monitoreo de la política de planificación urbana, pero también es Emaucunde. Emaucunde es el Consejo Nacional de las Mujeres de los vascos y las vascas. Emaucunde es poderoso, es potente. Entonces se sienta con la política urbana y lleva los instrumentos para decir, a ver, ¿cómo es el tema de la cercanía de las dotaciones de servicio? Y se estudia, ahí ven los planos, ¿no?
¿Cómo es el tema de la mezcla de usos, la mixtura de uso? A ver cómo está planteado en esta planificación para que veamos si se puede aprobar o no. ¿Cómo es el tema de la movilidad? Miren los indicadores que están usando para el análisis de la política urbana. Y entonces, ¿qué es central a la vida de las mujeres? ¿Por qué es central a la vida de las mujeres los equipamientos? Jane Jacobs ya lo dijo, la proximidad, porque somos las que cuidamos todavía la infancia. Somos todavía las encargadas de inscribir los chicos en la escuela. Somos todavía las que salimos corriendo cuando está con fiebre y llaman del colegio. Somos todavía las que hacemos el abastecimiento, las que nos encargamos de la recreación. Porque debería haber una responsabilidad social del cuidado, no una responsabilidad individual del cuidado. Y en esto es lo que ha avanzado Finlandia, Suecia, Noruega, que nos gustan tanto como ejemplo, Canadá, Francia. Cuidado infantil con amplitud horaria, querida gente, que va desde las 6 de la mañana a las 2 de la madrugada. Porque si no, ¿cómo hacen las nocturnas? Lean el estudio de Punsis, de Punto 6 de Barcelona. Fantástico, las trabajadoras nocturnas. ¿Cómo hacen esas mujeres que no pueden perder su trabajo para dejar sus niños en cuidados infantiles de 4 horas? Y yo hice este pequeño estudio. Y este estudio deberíamos hacerlo para todas las ciudades o para todos los sectores de ciudad. Yo hice un estudio del servicio del cuidado infantil. ¿Por qué? Porque el 88% de las mujeres expresan que es la demanda principal para poder ellas tener autonomía y trabajar. Porque el 45% de las mujeres dicen que no tienen con quién dejar sus niños. No tienen ni una abuela, ni una tía, ni una hermana, ni una nada con quien dejar sus niños. Imagínense las mujeres migrantes. ¿Sí? Entonces, yo hice este pequeño estudio para Rosario. Y lo hice para Rosario porque vengo trabajando con Rosario. Conozco Rosario, a pesar de vivir y trabajar en Córdoba. Pero además, porque Rosario tiene una característica en cuanto a aquello que hablábamos de la gestión política, ¿se acuerdan? Del derecho a la ciudad. Y es que desde la democracia, desde la restitución de la democracia, ha tenido una gestión de gobierno socialista. O sea, ha tenido una continuidad de un mismo perfil político de gestión en la ciudad de Rosario. No es poco esto, porque cada vez que hay un cambio de gestión, se cambia toda la política, ¿sí? Y en realidad han hecho bastante buena gestión los socialistas de Rosario. Esto pienso yo, no los voto, no vivo en Rosario, no tengo puesto del gobierno, nunca lo tuve, de ninguno, más que en la universidad pública, ¿sí? Entonces digo, lo han hecho bastante bien, a pesar de los graves problemas que tienen en cuanto a seguridad, que creo que tiene otras vertientes, pero no es el tema de ahora. Sin embargo, fíjense, y me gustaría poder marcarlo, toda la parte gris más oscura, yo usé el blanco para los quintiles más ricos y usé el gris más oscuro para los quintiles más pobres. En los quintiles más pobres quiero que observen que los puntitos de cuidado infantil municipal son escasos o nulos. Y es donde más población hay, donde más extenso es el territorio, donde más mujeres en situación de pobreza hay y más mujeres a cargo únicos, responsables únicas de sus hogares, con más del doble de hijos que los quintiles más ricos. Entonces yo digo, esto es política pública urbana. Nos tiene que preocupar a todos y todas, ¿sí? Porque creo que esto es, como conversábamos antes de venir acá, correr los bordes de la democracia. ¿Cómo corremos los bordes de la democracia, de la justicia social, ¿no? ¿Cómo vamos equiparando con más redistribución de servicios? ¿Dónde hacemos como Ada Colau, como la Manuela Carmena en Madrid? ¿Ponemos más cuidado infantil donde hay más demanda y necesidad o donde están los más ricos? Entonces estas son preguntas que tienen que ver con el urbanismo feminista. De esto hablamos, ¿sí? Y entonces
lo colectivo sobre lo individual, ¿sí? Entonces, las empresas tienen que asumir el cuidado. Cuando tienen más de cierto número de gente, tienen que asumir. La universidad tiene que asumir el cuidado infantil. Lo venimos peleando en Córdoba hace años. La Universidad de Sarmiento lo tiene, la Universidad de Mendoza lo tiene. Hay universidades que lo han logrado, hay facultades que lo han logrado. El cuidado infantil para los alumnos, las alumnas, para los profes, para los no docentes, ¿sí? ¿Y cómo impacta el transporte, gente? ¿Qué piensan ustedes? Y capaz que ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver el transporte con las mujeres? Si todos nos subimos a los colectivos. Primero, todos no nos subimos igual a los colectivos. Las mujeres se suben con carga, con niños, con viejos, con discapacitados. Mucho más que los hombres. Hay estudios, ¿sí? Se mueven en el transporte público y en el territorio muy distinto que los hombres. Hay estudios. Los hombres van del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, de la casa a la cancha, de la cancha a la madre, ¿sí? Punto a punto. Las mujeres van de la casa a la guardería, de la guardería al abastecimiento, del abastecimiento al trabajo, del trabajo. Se mueven zigzagueante. Entonces, ¿cómo se piensa el transporte? Y hay muchas experiencias, un tema aparte, tengo mucho trabajo hecho, no vamos a hablar ahora, ¿sí? Pero que tiene que ver también con la seguridad e inseguridad en el transporte, la percepción de la inseguridad en el transporte. Y esa es fundamentalmente de las mujeres y las niñas, también de los niños, pero fundamentalmente de las mujeres y las niñas, ¿sí? Ese temor, desarrollar estrategias, y ya llegaremos a esto, por supuesto. Ya llegaremos a Jan Gehl con la bicicleta en Copenhague, con la bicicleta en Ámsterdam, en Suecia, que llevan los chicos, que van de a 2 chicos con carrito, con la compra. Para eso tenemos todavía que trabajar. ¿Y el espacio público qué es? El lugar del encuentro, el lugar de la socialización. Y es usado distinto por hombres y mujeres. Las mujeres también usan más los espacios de cercanía, el del barrio, van con los niños, van con los viejos, van con los discapacitados, van con las amigas. Sin embargo, el espacio público en general es el espacio en donde se expresa la jerarquía de la barra del barrio, de la barra masculina, la jerarquía que marca el territorio y que de alguna manera amenaza a esos otros o a esas otras, a les otres, ¿sí? Que asustan o que amedrentan, porque en este mundo que negamos a les otres está muy valorado el ser iguales. Y esto también es algo que hay que preguntarse cuando pensamos en el equipamiento en el espacio público, en el diseño del equipamiento de los espacios públicos. ¿En clave de qué lo hacemos? Y yo creo que en general, en clave de masculinidad y en clave de infancia. Las mujeres son omitivas. No hablemos de los viejos y las viejas, etc. Y este es un buen ejemplo, el de Barcelona. Y ya estamos cerrando, no se asusten, ¿sí? Este es un muy buen ejemplo de Barcelona que se está ejecutando y que es la supermanzana, la superilla, ¿sí? Y que lo está impulsando José María Montaner desde la secretaría que dirige junto con otra gente del gobierno. Con dificultades, les aviso, con resistencias de los vecinos que se oponen al gobierno de Ada Colau. No con resistencia al principio que se está aplicando, porque es como acá, como en todos lados, la grieta instalada, ¿no? No discutamos idea y no digamos nada porque no vaya a ser que rápido nos etiqueten, ¿no? Y nos pongan acá una etiqueta, entonces esto produce la inmediata sordera de la otra o el otro. Y están teniendo problemas, sin embargo lo están ejecutando, a mi juicio, con realmente resultados excelentes.
¿Y qué es la supermanzana? Y quiero buscar, ahí está el puntero, qué suerte, qué maravilla. La supermanzana es trabajar 9 manzanas, como ven acá. El tráfico puede entrar, como ven en este gráfico, ¿sí? O sea, todo el mundo llega con vehículo a la puerta de su casa, pero solo entran los vehículos de la gente que vive ahí o de los que tienen ahí sus comercios. Y el tráfico va por el borde de la supermanzana. Y entonces es esto, ¿no? ¿Qué han ganado? Miren qué interesante lo que han ganado. Han ganado en espacio para peatones. ¿Ven acá cómo era antes? Se ha invertido la proporción, ¿sí? Han ganado en accesibilidad peatonal. Han ganado en calidad del aire, menos polución. Han ganado en confort acústico, menos brum, 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 ¿sí? Han ganado en índices de habitabilidad. Mire, se han dado vuelta. Es excelente la experiencia. Y acá tienen fotos de esta experiencia. Entonces, se circula por acá a 10 kilómetros por hora, circulan autos y bicicletas, acá se estaciona y esto se transforma en espacio público. Entonces, digo, esto, acá tienen otra, tengo muchas fotos pero no las puse, esto está hablando de priorizar a las personas por sobre el vehículo, de priorizar el espacio, de lo que dice Tonucci, los niños que vuelvan a la calle. Y todo esto es diseño, gente, para ustedes, diseñadores y diseñadoras, ¿no? La reordenación del tráfico han liberado 8.000 metros cuadrados. Han ganado eso para otros usos. Entonces a mí me parece extraordinario. Y cierro con la violencia y las discriminaciones. Tengo libros publicados que se buscan en el internet para decirles que el miedo provoca el abandono del espacio público y que el abandono del espacio público genera más miedos y que entonces el espacio público tiene que ser vital. La gente tiene que estar en las calles, porque si no hay consecuencias de la violencia urbana en las mujeres. Y hemos trabajado esto también en Rosario, con instalaciones artísticas, con equipamiento de los espacios públicos, ¿no? Y se ha trabajado con campañas, hay múltiples estrategias, porque es el cuerpo de las mujeres, este primer territorio nuestro, que tenemos que apropiarnos, porque cuando nos apropiemos de este primer territorio, podamos decidir sobre él y no esté violentado, vamos a poder apropiarnos del territorio de la vivienda, del cuarto propio de Virginia Woolf, vamos a poder apropiarnos del barrio, de la ciudad, de nuestros lugares de trabajo, ¿sí? Y esos cuerpos de mujeres que son base del sometimiento, el disciplinamiento, diría Rita Segato, quien afirma que no es un problema de pulsión sexual, sino de disciplinamiento sobre los cuerpos, que bien lo conocemos en los cuerpos indígenas, en los cuerpos afro, en los cuerpos de los homosexuales, las lesbianas, los trans, ¿sí? Y que se expresan también en los cuerpos de las mujeres, cuando las mujeres salen a su aire. Pero esos cuerpos se han transformado en cuerpos políticos, en cuerpos que denuncian, en cuerpos que son ni una menos, ¿no? Y hay aportes maravillosos como los de Anne Millot en su experiencia en Montreal y en Toronto, en Canadá, para trabajar los temas de violencia en el espacio. Y hay que trabajarlos desde el diseño. El orientarse, la señaléctica en las calles, saber dónde uno está, el ver y el ser vista, el oír y el ser oída, el poder escaparse, el saber por dónde salir, la planificación urbana que piensa en esto, ¿no? Y que participa, qué mal salió esto, ¿no? Estos son los principios. Y cierro con estos dos conceptos, y espero no haberlos aburrido y no haber abusado del tiempo de ustedes. La necesidad de sostener la capacidad emancipatoria, no solo de las mujeres, de todes, de los jóvenes y las jóvenes, ¿sí?
emancipatoria también y transgresora en estos espacios académicos, que hay que también imbuirlos de nuevas miradas, ¿no? Y la capacidad de correr riesgos. Y correr riesgos también es no solo correr riesgo en el espacio público, en la ciudad, que es lo que hicimos siempre las mujeres para instalar nuestra ciudadanía y nuestros derechos, sino también correr riesgos con las ideas, con las cátedras de estudio de género. Muchas gracias. Bueno, ¿quieren aprovecharla a Ana para hacerle alguna pregunta? ¿O a Inés? Sí. ¿Quieren? Gracias. Muy largo, ¿no? No, gracias a usted. No sé cuándo llega. Bueno, sí, es un poco... No, si no está bien. Bueno, para que si no paso adelante, sí. Ya es demasiado. Bueno, una pregunta es en esta cuestión de nada, el trabajo no remunerado de las amas de casa, que obviamente es una parte desde la cual se sustenta el sistema capitalista, ya que la posibilidad de que haya mujeres trabajando y sosteniendo un hogar posibilita que haya hombres que salgan a la calle y que funcionen y que nada, tengan la libertad de ir a producir sin ningún tipo de responsabilidad en relación a eso, genera, me parece que muchas veces en relación al espacio de trabajo, o sea, se convierte en un espacio de trabajo para la mujer la casa, ¿no? Y bueno, una pregunta es, para aquellos y aquellas que no trabajamos en nuestra casa, volver a la casa se vincula al ocio y al descanso, y para una persona que trabaja en la casa todo el día, el vínculo con el hogar es distinto. Si vos creés que hay que repensar esos espacios para posibilitar espacios de ocio para la mujer que trabaja dentro del hogar. Una es esa pregunta, la otra pregunta tiene que ver, en realidad es una pregunta y más un poco abrir algo a los compañeros y compañeras arquitectas, si hay algún tipo de investigación de las mujeres en cárceles, que hasta los 5 años de los niños y niñas tienen que ser ellas quienes se encargan del cuidado dentro de los penales, y que muchas veces esas mujeres, que la mayoría son víctimas de este sistema machista, capitalista y de estas cuestiones de pobreza porque son mulas y porque no tienen otra alternativa que terminar traficando 2 kilos de cocaína y quedan detenidas sin ser procesadas. Es una situación de injusticia, además de que están encerradas. Es un espacio excluyente y muchísimo más potenciado por el encierro. Cuando hay una situación de libertad condicional o cuando están cercanas a la situación de libertad, los niños y niñas que fuera del sistema penal están sostenidos por ahí o por instituciones, vuelven en brazos a estar cerca de la madre, pero como no hay un acompañamiento estatal y automáticamente ellas se convierten en jefas de familia, traer esa situación que está tan poco estudiada dentro de la facultad, lo que es el espacio de la cárcel. Así que bueno, eso era traerlo un poco, y lo otro sí era una pregunta si creías que había que repensar el espacio de trabajo como... Aparte nada, el espacio de ocio es un espacio donde aflora la afectividad, y la afectividad obviamente genera vínculos, genera aceptación. Entonces, bueno, la pregunta iba por ahí. ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? ¿No hay? Bueno, mira,
Muy interesantes tu pregunta y tu comentario, gracias. Con respecto al tema de la vivienda y el diseño de la vivienda, te voy a contestar desde este lugar. Nosotras yo coordiné una investigación cuando el retorno de la democracia en Córdoba, en Quintas de San Jorge, que fue un programa de vivienda que se tituló De villeros a vecinos, ¿sí? Y nosotros hicimos un estudio sobre ese barrio que está publicado. Lamentablemente está publicado en inglés. Siempre quiero hacerlo traducir y subirlo, pero nunca me da la vida. Pero está publicado. ¿Y qué es lo interesante de ese estudio? A ver, para responder tu pregunta. Claro que la vivienda está pensada en clave de neutralidad y desde el concepto de la división sexual del trabajo, como tú bien lo dijiste. ¿Sí? Está pensada en función masculina. Está tan pensada en función masculina que sí, también hicimos a colación de ese estudio un análisis de las viviendas, que eso sí lo tengo publicado en español. Cuando vos analizás la casa chorizo, está el espacio, estamos hablando clase media, ¿no? Porque los pobres, sería el caso de Quinta San Jorge, después voy. La casa chorizo, vos tenés el espacio primero, cerrado, que da al hall distribuidor, que es el espacio del señor, que es la única habitación de la casa chorizo que se cierra y tiene una puerta. Miren qué interesante, ¿no? Porque después, la sucesión de habitaciones hasta llegar al baño, cocina y el espacio comedor, que atraviesa y cierra el primer patio y abre al segundo, me explico, ¿verdad? Las habitaciones se comunican entre sí. O sea, había un estricto control social. En cambio, en la habitación del señor se cerraba la puerta y era su espacio. El famoso cuarto propio de Virginia Woolf, ¿sí? El tan deseado, anhelado y querido por todas nosotras las mujeres. Porque en general en las casas, hogares, ricos, clase media o pobres, las mujeres no tienen un lugar. Por favor, observen eso. Las mujeres no tienen por ahí un rinconcito, o tenemos que hacer así para poner una puerta con dos caballetes y decir, este pedacito es mío, ¿no? Porque en general es del hombre de la casa o de los hijos. No importa de quién sean los hijos, si son los míos, los tuyos o los nuestros, no importa, ¿sí? Tienen una primacía en el uso del espacio. Y esto es de fácil, digamos, verificación empírica, ¿no? ¿Qué pasaba en Quintas de San Jorge? Y ahora vuelvo. En Quintas de San Jorge pasaba que se habían hecho viviendas, hicimos un estudio del diseño de la vivienda, aplicando un índice de eficiencia, digamos, en el diseño, que repetían, eran toda gente de distintas villas que las alojaron ahí, 902 familias. Unos venían de 20 familias, de 20, otros venían de 200, otros venían de 40, un desastre. Creo que no por perversión, sino por ignorancia, ¿no? Y en esos casos, las mujeres que estaban a cargo de los hogares, que eran el 27%, estaban en unos hogares en donde no tenían una cocinita que repetía el concepto de la tipología departamento, en este barrio olvidado de la mano de Dios, y esa cocinita la tenían como lugar de guardado, llena de bolsas grises atadas con cosas y cocinaban afuera. No hacían leña al parqué, ¿no? Ese mito no es verdad, por favor. Pero cocinaban afuera en la pequeña galería porque les resultaba más amigable unirlo al espacio, al único espacio que tenían de la casa. Entonces, yo digo, no hay casas pensadas en función de estas situaciones, porque una casa
en donde está una mujer jefa de hogar, debería por lo menos tener una cocina integrada al único espacio, porque ellas ahí están con los chicos, hacen los deberes, cocinan, cosen la pelota para la maquila local, para ganarse unos pesos. Digo, hacen muchas cosas en ese espacio central de la casa, pero el diseño no prevería eso. Entonces, de esta manera te digo, en general, ni en las clases altas, ni en las medias, ni en las bajas, hay un pensar la vivienda de estas distintas necesidades, pero además de estos distintos roles asignados a hombres y mujeres que persisten. Ojalá los cambiemos. Creo que se van cambiando. Yo tengo unos hijos bastante más comprometidos, ¿no?, con la vida cotidiana. No lo suficiente. Le sigo dando razón a mis nueras. Pero no lo suficiente, pero bastante mejor que su padre. Uy, mucho mejor. ¿Sí? Creo que entonces, yo casi me divorcio en Holanda y creía que el lavaplato nos iba a resolver la vida y compramos un lavavajilla, pero no nos resolvió la vida. Seguían las discusiones sobre el tema cotidiano. Digo, la vida cotidiana tiene una valoración en el espacio y en el tiempo. Vuelvo al mismo concepto, ¿no? Y es un tema que hay que estudiar seriamente. Hay estudios hechos y creo que hay que profundizarlo. Que las mujeres necesitamos un lugar propio, sin duda. Ojalá un lugar para el ocio y el descanso. Pero puede haber lugares colectivos. Yo llamaría a pensar en lugares colectivos, porque a las mujeres les hace mucho bien juntarse en lugares colectivos. Les permite empoderarse más. ¿Sí? Este sería mi reflexión, no tengo respuesta. Y te voy a hacer un comentario con las mujeres en las cárceles. Cuando yo estuve en Naciones Unidas, hicimos un programa con la ministra de la Mujer de Brasil, con la ministra de la Mujer de Uruguay, y quisimos hacerlo acá en Argentina, con la cárcel de Ezeiza, no logramos concretarlo, para trabajar con la población carcelaria femenina. No por feministas ni esencialistas, sino porque, por suerte, como somos distintos, hombres y mujeres, todavía hay más hombres presos que mujeres presas. No queremos ser iguales a los hombres, queremos ser distintas y respetadas y tener igualdad de oportunidades nada más. Pero entonces, como las cárceles de hombres son cárceles tan multitudinarias, era muy difícil hacer un proyecto piloto que tuviera resultados, que nos diera líneas para poder trabajar la política. Entonces se trabajó con la población femenina, porque eran el 10% en Brasil de la población masculina presa. Sin embargo, y abonando a tu reflexión, esas mujeres al tercer año dejaban de tener visitas. Nadie las olvidaban. La familia no las visitaba. Los hijitos que ellos tenían mientras eran chiquititos, una vez que cumplían 5 años y se los sacaban, casi dejaban de verlos. ¿Sí? Quiero abonar a tu reflexión nada más, decir que es la población más olvidada, que la cárcel es el concepto más arcaico que tenemos que cuestionar. Nadie sale mejor de la cárcel, nadie, ¿sí? Y que tenemos que realmente, es un tema que hay que colocarlo en la agenda pública. Y lo que se pensó, y yo ya no llegué a hacerlo porque me fui de ese lugar, es trabajar en cárceles abiertas que tuvieran lugar para la infancia, hacer modelos que un poco repliquen los modelos de los holandeses canadienses. En Holanda se están cerrando las cárceles, ¿sabían eso? Es fantástico, ¿no? Yo conozco una cárcel porque la hizo el profesor que dirigió mi doctoral, Karl Weber. Él hizo una cárcel ejemplo entre La Haya y Delft, y la Universidad de Delft.
fantástica, ¿no? Todas las prestaciones, el espacio, el colorido, los lugares para la producción, para cine. A ver, Holanda, país rico y redistribuidor, con pocos presos, ¿sí? Porque hay que preguntarse por qué hay tantos presos. Pero tenemos que sí pensar en este tema. Y las mujeres en las cárceles son olvidadas. Es terrible. Bueno, podríamos hablar ahora, no los aburro más. Bueno, gracias Ana. Te vamos a invitar nuevamente cuando tengas ganas de venir. Están abiertas las puertas de la facultad primero y de la cátedra, por supuesto. Gracias Inés. La verdad que quién mejor para venir a biografiar a Ana que Inés Moisset. Y bueno, vamos a trabajar las comisiones. Tómense algo caliente porque hace mucho frío. Y después vamos a trabajar a las comisiones.